Bueno, buenos días al grupo. Nos encontramos aquí con Oscar Julián. Oscar Julián es el abogado que interpuso la demanda en la ciudad de Cali, la cual culminó con un fallo de segunda instancia favorable a los trabajadores. Y vamos a hablar un poquito sobre las expectativas que tienen los trabajadores sobre este fallo. Primero que todo, muy buenos días, Oscar Julián. Muchas gracias en nombre de todos los trabajadores del banco y las trabajadoras por este importantísimo aporte que hace a esta lucha que llevamos ya de más de 10 años. Y de verdad que agradecemos esa gestión y esos nuevos argumentos jurídicos que se vinieron en nuestras 40 demandas que se interpretaron tanto en la ciudad de Cali como aquí en Bogotá. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. Eh, Primero que todo, ¿qué opina usted del fallo como tal? O sea, usted ya lo leyó, del salvamento de votos. ¿Qué opina usted como abogado que impetró la demanda sobre ese fallo? Bueno, antes que todo quisiera dar un saludo muy fraterno a todas las personas, a todos los miembros de Niebre que están conectados con tu programa, Wilson. Un saludo muy especial a ti, un agradecimiento porque has tenido la deferencia de invitarme para compartir y ante todo para aclararle a la gente muchas dudas y muchas inquietudes que pueden estar teniendo frente a lo que esto puede implicar en su futuro pensional y en el desarrollo, pues, de las relaciones con el banco y de los procesos que en la actualidad se están adelantando. Pues inicialmente, pues como tú lo me dijiste, se decidió llevar unos procesos pilotos en las ciudades de Bogotá y Cali frente al tema de las pensiones, no para todo el mundo, sino para un grupo reducido. Lo que yo le planteé a la Junta desde el comienzo de este trámite era que estableciéramos una especie de salvamento para el grupo de personas más afectado con el acto legislativo, que eran las personas obviamente que estaban más cercanas a obtener la pensión y que vieron nugatorio su derecho por la entrada del acto legislativo. Entonces se propuso una teoría sencilla pero muy contundente, y es que todas las personas que tuvieran por lo menos 20 años de servicio o más al 31 de julio del año 2010 tenían la posibilidad de obtener esa pensión, toda vez que una interpretación de la convención podía dar pie para que la pensión naciera solo con ese tiempo de servicio y el cumplimiento de la edad simplemente fuera una exigencia para el pago así como el retiro. Con esa mecánica y con esa filosofía se introdujeron las demandas. En este momento hemos tenido fallos favorables y desfavorables tanto en Cali como en Bogotá. Aquí en la ciudad de Bogotá hemos obtenido 3 sentencias a favor en primera instancia y en Cali hemos obtenido 2 sentencias a favor en primera instancia y la sentencia del Tribunal de Cali del 31 de mayo de este año. Bueno, un poquito Ya, en esa. ya ahorita Listo. vamos. La sentencia retoma el argumento que se le planteó, y es que las pensiones, la interpretación de la convención da pie para que la pensión nazca con 20 años de servicio, pero el tribunal va más allá y no solo interpreta la convención de una manera en que no se había hecho, porque toma casi gramaticalmente parte por parte de esos artículos 18, 19 y 20 de la convención y le da un entendimiento bajo el cual para el tribunal no solo la pensión de Anebre nace con el cumplimiento de 20 años, sino todas las pensiones convencionales, por su naturaleza de ser una retribución al trabajo humano, deben reconocerse por ese periodo de labor, porque la edad no es un componente que se negocie al momento de pactarse las convenciones ese tipo de prestaciones. Entonces, de esta manera, lo que hace el tribunal es un recorrido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, y trae elementos de las recomendaciones que ha hecho la OIT en casos como Anebre, el caso 2834 del 2008, o la última recomendación en el caso de Ecopetrol, el caso 2958 del 2016, y los amalgama y saca una teoría concreta y sencilla, y es: la convención de Anebre tiene que interpretarse en el sentido más favorable al trabajador, y ese sentido es que la pensión nace con el cumplimiento de los 20 años de servicio y para su pago solo se va a exigir la edad y el retiro. En el caso del trabajador, del compañero Edgar Bernaza, que fue beneficiario de esta sentencia, el tribunal ordenó reconocerle la pensión a partir reconoció la pensión desde el momento en que él completó los 20 años de servicio, pero su pago lo difirió a que se retirara de la empresa, y la edad él la cumplió en el 2013. Es un ejemplo claro de que la persona cumplió los requisitos después de la fatídica fecha del 31 de julio del 2010 y pudo tener derecho a su pensión. Hay que aclarar que el tribunal liquidó la pensión hasta el año 2010, es decir, que sumó para efectos de la tabla del artículo 19 de la convención los años
porque él trabajó hasta el año 2010 y le dio un porcentaje de su pensión del 84%. Frente al recurso que ya interpuso el banco de recurso de casación, o sea, que ya le solicitó al tribunal que lo admitiera, eh, quienes entendemos un poco de derecho, miramos que ese fallo trae prácticamente unos argumentos que cierran toda una serie de puertas de pronto para la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia en ese sentido. O sea, ¿qué expectativas tiene usted? Hay una expectativa sobre todo en ese sentido de que si la cuantía da para que acepten el recurso de casación, si el fallo da para que acepten, digamos, los requisitos extraordinarios del recurso de casación. ¿Qué nos puede decir de la... Bueno, frente al tema es muy técnico, voy a tratar de hacerlo muy sencillo para que toda la gente pueda comprenderlo. A ver, el recurso de casación es una instancia final que se lleva ante la Corte Suprema de Justicia, pero no es un recurso normal. Se llama extraordinario porque tiene unos requisitos muy exigentes. Es aquí donde la gente puede observar ya como los rigores del derecho, tiene una técnica expresa, hay que utilizar palabras sacramentales, es muy, muy complejo y no lo hace cualquier persona, tiene que ser alguien muy experto en esta técnica, porque si la técnica no corresponde, la demanda se va a perder por falta de técnica. Entonces, inicialmente el trámite es sencillo, se presenta una solicitud, una mera solicitud ante el tribunal, dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la demanda. El tribunal evalúa si el proceso tiene la cuantía de casación. La cuantía de casación es que el proceso tenga un valor que está fijado en la ley para llegar hasta la Corte Suprema. Ese valor es de 120 salarios mínimos, más o menos unos 84 millones de pesos. Sin embargo, hay que decirlo de manera clara, y es que todo proceso de pensión siempre llega a casación, porque se hace una proyección de los valores futuros posibles hasta la vida probable de la persona. Entonces, indiscutiblemente este proceso va a ir a casación. Sin embargo, la solicitud, el hecho de que se presente la solicitud no implica que necesariamente el banco tenga que erradicar la demanda. Me explico. La solicitud simplemente conlleva a que el tribunal diga que es posible que el proceso llegue a casación porque tiene la cuantía. ¿Qué es lo que se hizo ahorita en este Exactamente, momento? una solicitud muy sencilla, es una hojita con 3 líneas, presento recurso de casación. El tribunal hace el estudio de si tiene la cuantía, obviamente lo va a tener y lo manda a la corte. La corte lo recibe y le hace el mismo estudio y lo admite. Una vez que admite el recurso, le corre traslado al banco por espacio de 30 días hábiles, de 20 días hábiles para que sustente la demanda. ¿Qué es sustentar la demanda? Es presentar una especie de demanda en contra de la sentencia, indicándole unas falencias específicas que están reguladas en la ley. Como dije ahorita, es muy técnico. Sin embargo, el hecho de que se presente la solicitud no es indicativo de que inexorablemente van a presentar la demanda de casación. Lo que se hace en este tipo de eventos con entidades como el Banco de la República, que tienen resonancia a nivel nacional, es que se presenta el recurso mientras se hacen los estudios jurídicos pertinentes, porque esto alarga, le da más o menos un plazo de unos 3 meses a las entidades para tener que erradicar esa demanda. En esos periodos lo que ellos hacen es ver la conveniencia o inconveniencia de que determinado proceso vaya a la corte, porque puede ser desfavorable para la entidad que una tesis como la del Tribunal de Cali sea adoptada por la corte y la corte, en su función de unificar jurisprudencia, con un solo fallo ya de pie para que el resto de los tribunales del país empiecen a fallar a favor. O sea, esto es un juego de poderes y de inteligencia. Así como nosotros hemos llevado a casación, y esto hay que decirlo, los procesos que aquí en el Tribunal de Bogotá han salido en contra de los trabajadores, el banco también puede prever que una sentencia a favor de los trabajadores, tomando con la tesis del Tribunal de Cali, puede ser contraproducente para sus intereses y puede decidir simplemente presentar la solicitud de casación para hacer tiempo y analizar con mayor tranquilidad las conveniencias o inconveniencias de llevar este proceso a casación. En una suposición, si el banco llegara a desistir de interponer el recurso de casación a la Corte Suprema de Justicia y decidiera darle la pensión a este trabajador, ¿qué efectos tendría eso frente a todos los demás trabajadores que tienen esos mismos requisitos que avalan la sentencia? A ver, frente a los demás trabajadores no podría decirse que hay una especie de efecto de homogenización, o como lo ha dicho la jurisprudencia, de aplicar unos efectos interpartes o interpares, porque pues esto es un caso muy específico fallado frente a una persona. Lo que sí sería plausible es que esta sentencia quede en firme
y que nos sirva como una guía orientadora en los procesos que están todavía en los juzgados en Cali y en Bogotá y en los tribunales de Cali y Bogotá para que sigan fallando a favor. Y eso también nos daría pie para que los compañeros de otras seccionales que están a la expectativa de los resultados de este proceso pues puedan interponer sus acciones en sus respectivas localidades y pues con esto tener una guía valiosa de orientación. Adicionalmente, pues esto aquí se aplicaría, como dicen los economistas, una teoría de números grandes. A medida que más cantidad de fallos favorables se vayan obteniendo, pues esto va haciendo un efecto de bola de nieve y va a reproducir una fuerza inercial sobre los demás falladores para que sigan tomando decisiones a favor del banco. Desafortunadamente hay que reconocer que algunos jueces pueden tener una orientación garantista, pero reconocer pensiones en este marco después del acto legislativo es un tema complejo y algunos jueces que lo han hecho han terminado con investigación, entonces esto genera un poco de escozor. Igualmente, por todos es conocido, el banco es una entidad que tiene muchos alcances y eso también genera cierta resistencia en los jueces, pero fallos como este lo que le da son los elementos contundentes y necesarios a los jueces para que fallen en derecho y no teman una investigación futura, porque si un tribunal lo ha hecho, entonces ese es un pie de apoyo muy importante para que se pueda seguir trabajando y fallando en favor de los trabajadores. Perfecto. Otra duda que tenemos los trabajadores es, ahorita que se está trabajando duro, de pronto en la exploración de mirar si se presenta o no se presenta un pliego, puede ser este año, el otro año, es decir, estamos trabajando, mirando esa posibilidad frente a las prórrogas que se han venido sucediendo. ¿Qué incidencia tendría este fallo frente a un eventual proceso de negociación? Pues yo creo que habría que desgranar el contenido de lo que es el fallo frente al tema convencional que está por negociarse. ¿Por qué lo digo? Frente al tema de la convencional, obviamente ya no se puede volver a negociar ningún parámetro. Negociar ningún parámetro indica que ya lo que está escrito se queda. Además, recordemos que la cláusula convencional que está vigente en ANEBRE no está vigente desde el año 97. Esa cláusula está vigente desde el año 73, es decir, desde el año 73 está invariable y ha pasado por muchas negociaciones colectivas en las que no se ha tocado y sigue vigente. Sigue vigente vía recopilación, que es una obligación que se pacta en todas las convenciones, establecer una recopilación de normas convencionales y por eso esa cláusula pensional sigue ahí, pero en verdad desde el 73 a la fecha, si mal no recuerdo, se han suscitado cerca de 9 negociaciones y un laudo arbitral. Entonces, la negociación que se vaya a dar que no toque la pensión convencional, pues va a dejar incólume esa cláusula que está vigente desde el año 73. Ahora con esto se podrían presentar otros efectos y es hacer una especie de presión al banco para otros temas que son de importancia y que han sonado en algunos estamentos del sindicato y de las bases, incluso contigo Wilson lo hemos hablado, y es el tema de extender los derechos a salud y educación de los pensionados del banco a los pensionados del régimen legal. Tal vez es un elemento como indicativo orientador para poder llegar a una negociación frente a ese tema, pero frente a los derechos que puedan tener las personas que están en las condiciones del compañero de Albernaza y de demás personas en las que se llevó la demanda, no generaría ninguna afectación en una futura negociación colectiva porque los derechos que ya se adquirieron en esas condiciones están dentro del patrimonio de cada persona. Es un ejercicio sencillo. Cuando reunieron las condiciones, ese derecho se introdujo en el bolsillo de cada uno de los trabajadores y como ya es parte de cada uno de los trabajadores y no parte de la convención, una modificación de la convención no los afectaría a ellos. Ahora, esto de cara al trabajo que se viene realizando por parte de la oficina que yo represento y de lo que hemos estado comentando acá. Sin embargo, también hay que tener en cuenta otro elemento y es que ANEBRE ha sumado esfuerzos con otras organizaciones sindicales y ha llevado quejas ante la OIT y tiene una demanda vigente ante la Comisión Interamericana que está esperando a ser asumida por la Corte Interamericana frente al tema del acto legislativo. Es posible que mientras se mantenga en columna esta cláusula convencional, un fallo de la Corte Interamericana obligue a una posible modificación del acto legislativo y reviva los efectos de la convención. Entonces hay que tener claro eso. Lo aconsejable y lo más práctico es no tocar esa cláusula. Si la cláusula no se toca, seguirá rigiendo hasta el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque mientras haya trabajadores que puedan reunir esas condiciones o las hayan reunido por lo menos en el 2010, esa cláusula tendrá efectividad. Ahora, de cara al posible resultado de la demanda internacional, de llegar a ser positiva, ello implicaría que desaparezca del mundo el acto legislativo y el efecto del fallo
puede ser un efecto, como llaman los técnicos, SNUC, quiere decir que nunca existió y la convención regirá como si nunca hubiera existido ese acto legislativo. Bueno, Sebastián, por último, fueron dos argumentos jurídicos diferentes que se presentaron. Uno que se presentó con anterioridad, o sea, las demandas que se presentaron con anterioridad a la demanda tuya, que fueron con base en no reconocer la vigencia del acto legislativo. O sea, no me pongo a explicarlo jurídicamente. Eso fue, digamos, pelear para que no se reconozca el acto legislativo y no se aplique, y además teniendo en cuenta pues, los acuerdos internacionales, todo este cuento. Y otra teoría de la sentencia C241, donde se reconocía o donde se da el derecho a unas personas que ya tenían unos derechos adquiridos de acuerdo a esa sentencia C241. Cuando esos dos lleguen a la Corte en un eventual proceso de casación, ¿cómo es que la Corte podría actuar ahí frente a esas dos, digamos, posiciones jurídicas? A ver, la diferencia la diferencia principal con la tesis anterior que se había manejado en Anebre, la cual yo lo digo clara y de frente, yo comparto plenamente, es que esa tesis ampara a todos los trabajadores porque implica el desconocimiento del acto legislativo, porque desconoce los convenios 87 y 98 de OIT, que son fundamentales dentro del marco de la OIT y dentro de la legislación internacional, hacen parte de lo que se denomina jus cogens, que es derecho fundamental de la humanidad. Entonces, esto ya lo dijo la OIT, se lo ha dicho a Colombia 3 veces, ese acto legislativo desconoce estos tratados míos, por favor haga algo. Yo considero que la posición más viable es esa, sin embargo no podemos negarnos a que aquí hay un ejercicio de poder en contra del derecho de los trabajadores a recibir una pensión digna de manera convencional. Entonces esa tesis tiene un problema, y es que la Corte Constitucional en la sentencia SU 555 ya la desechó, ya la despachó negativamente. Eso no quiere decir que inexorablemente la Corte Suprema en los procesos de casación que tiene en este momento la vaya a denegar. Sin embargo, las tesis como tal son complementarias. Ahora, en el evento en que la Corte asumiera la posición que se manejó anteriormente de la inaplicación del acto legislativo por violación de los principios de autonomía y libertad sindical, eso conllevaría a que todas las personas que cumplieron derechos sin importar que fueron todas las personas cumplieron sus requisitos, sin importar que fuera antes del 31 de 2010, tienen derecho a la pensión. Esa tesis es omnicomprensiva y cobijaría a todas las personas, es decir, subsumiría la tesis de la sentencia 241. Yo aclaro, y como lo venía diciendo, la tesis de la sentencia de 241, que es el fundamento de los procesos que yo he venido presentando, es subsidiario a la posibilidad de que todo el mundo pueda pensionarse y trata de rescatar el derecho de las personas que tenían sus condiciones de tiempo al 31 de julio de 2010. Entonces, en un evento en que la Corte aceptara la tesis anteriormente planteada en Anebre de la libertad y la autonomía sindical, eso cobijaría a todas las personas que están dentro del grupo de las demandas que he presentado por ser omnicomprensiva. En el evento en que la deseche no quiere decir que la posibilidad se cierre para nosotros, porque el planteamiento que hemos hecho nosotros es un planteamiento de no reñir con el acto legislativo, aceptarlo tangencialmente y plantear una discusión diferente, y es una discusión frente a interpretación de la convención. Es importante plantearlo aquí de esta manera, que lo que hizo el Tribunal de Cali es importante porque más allá de aplicar un convenio internacional, lo aplicó pero para interpretar la convención. Eso quiere decir que cuando la Corte se enfrente a esa interpretación, tiene dos caminos. Uno, que es la orden que le dieron en la sentencia de C241, es interpretar la convención de manera favorable, y la interpretación de manera favorable es que la pensión nació con los derechos de servicios, o mantener su posición tradicional, que implica respetar cualquier interpretación razonable de una convención. En este caso, como la sentencia del Tribunal de Cali se basó en normas internacionales, pero aplicándolas a interpretar esa cláusula convencional, es una interpretación razonable, entonces es posible que la Corte respete ese criterio y generaría un efecto interesante, y es que la Corte podría en determinado momento validar que la interpretación de la norma convencional que permita reconocer el derecho con 20 años de servicio solamente y cumplir la edad después del 2010, o la interpretación que exija cumplir los requisitos de tiempo y edad antes del 2010, sean válidas. Esto puede sonar extraño, pero la Corte puede interpretar que las dos interpretaciones son válidas porque son razonables y validar ambas.
De todas maneras, esto generaría un efecto positivo y es que valida que la interpretación que concede la pensión es positiva y daría también pie para que otros jueces la tomen. Ya sería un criterio de selección, pero igual la Corte aprobaría este tipo de pensiones con esa interpretación que viene dando la del Tribunal de Cuentas. Bueno, Solani, por último, ¿qué recomendaciones adicionales a las que ya hemos hablado aquí le daría usted a los trabajadores frente a este proceso? Pues yo le recomendaría a las personas que, que no dejen de pelear por sus derechos, que tengan la determinación. Es más fácil en algún punto en que, digamos, en el panorama más negativo, que no se obtenga algo favorable, tener la tranquilidad de que se intentó, a quedarse planteando toda la vida qué hubiera pasado si hubiera hecho esto. Esto que nosotros hacemos es un derrotero de lo que los demás podrían hacer. Las personas que están interesadas pueden demandar libremente. Aquí pues, el sindicato nunca ha puesto una camisa de fuerza, simplemente lleva un plan piloto, pero cualquier persona que considere que tiene el derecho, que tiene una persona, un asesor que le ha dado una tesis, una posibilidad. Yo considero que en el derecho no hay nada absoluto, no hay nada definitivo, no hay punto final, y cualquier persona puede reclamar sus derechos con cualquier tesis. La cuestión es que si usted se considera con derechos, accione, no se quede callado, y pues dejarse orientar en lo posible por la organización, confiar en la organización que ha tomado las armas para pelear a nivel interno y a nivel internacional, y estar pendiente del resultado de las acciones que estén llevando en el sindicato a nivel interno y de la demanda que se lleva ante la Comisión Interamericana. Acaban de pasar acá una pregunta que está bien, es que los trabajadores tenemos muchísimas dudas al respecto. Una de ellas es, aunque ya la respondiste, pero vamos a tratar de hacerlo muy brevemente nuevamente. De acuerdo con la sentencia del Tribunal de Cali, segunda instancia, ¿qué pasa con los trabajadores que a 31 de julio del 2010 no habían cumplido los requisitos de los 20 años de servicio? Ya. La posición del tribunal es muy clara y sigue la línea de exposición que se presentó en la demanda, y es no pelea con el acto legislativo en el sentido de que acepta su vigencia y por lo tanto para hacer una especie de salvamento sobre los posibles candidatos a pensión solo resguarda a quienes tengan los 20 años de servicio el 31 del 2010. Aunque la sentencia no es explícita en mencionarlo, sí por antonimia uno deduce que lo que el tribunal quiso precisar es que quien no tenía ese requisito pues no tiene las condiciones para adquirir ese derecho. Eso en el marco de la sentencia del tribunal. La sentencia viene acompañada de una aclaración de voto. Explico brevemente, el tribunal, o sea, decide por salas de 3 magistrados. eh, hay un ponente que es el que lleva el fallo, y los otros 2 magistrados tienen que aceptar la ponencia que presenta. Si hay otro compañero de sala que acepta la ponencia, ya con eso el proyecto queda aprobado y se presenta como sentencia. Si hay una disidencia, eso se llama salvamento de voto, es decir, hay 2 votos a favor del proyecto y uno en contra, entonces estará obligado a dar sus razones frente a por qué es disidente de ese proyecto. Pero también se puede presentar que haya un magistrado que apoye la ponencia, pero que considere que tiene razón el proyecto, pero por argumentos diferentes. Entonces, la sentencia del Tribunal de Cali tiene una aclaración de votos, que es como unos argumentos complementarios para reforzar lo que ya se dijo ahí. Ese argumento es del doctor Carlos Oliver. El doctor Carlos Oliver es famoso por tener un libro en el que explica por qué no se debe aplicar el acto legislativo y se debe dar prelación a los convenios internacionales en favor del derecho fundamental a la negociación colectiva. Él reitera la tesis de que el acto legislativo, si bien no se debe aplicar, sí debe interpretarse en un todo armónico con la Constitución, tomando esos convenios de la OIT como parte de esa Constitución, y determinar que en la interpretación más favorable de esas normas conlleva a la no limitación del derecho fundamental de negociación colectiva. Por lo tanto, él apoya la tesis de la sentencia, la tesis mayoritaria que da como resultado la sentencia del tribunal, y añade su argumento específico de considerar que el acto legislativo debe interpretarse en conjunto y dar pie para que los derechos no se limiten hasta el 31 de julio del 2010. Sin embargo, hay que ser claros, la sentencia tal como está redactada y como fue expedida, da la claridad de que solo las personas que tengan el 31 de julio del año 2010 los 20 años tienen derecho a conservar esa pensión convencional. Bueno, muchísimas gracias, Oscar Julián. Le agradecemos mucho, le auguramos muchos éxitos en todas estas demandas que quedan por definirse.
Ojalá tengamos buenas noticias muy pronto frente a los procesos que ya están en segunda instancia y los que están por llegar a segunda instancia, sobre todo en Cali, pues, teniendo en cuenta la posición del Tribunal de Cali. Y estaremos pendientes de pronto para hacer una nueva entrevista frente a estos temas tan apasionantes. Muchísimas Bueno, gracias. muchísimas gracias a ti, Wilson. Bueno, listo.